Bueno, buenos días. El día de hoy vamos a hacer una revisión de caso y de la literatura acerca del melanoma de cuerpo ciliar. Este es un paciente de 71 años, de sexo masculino, con un cuadro clínico de un mes de evolución consistente en disminución de la agudeza visual, visión de mancha en hemicampo temporal del ojo izquierdo. Presentaba como antecedentes patológicos melanoma de piel en hombro y dorso en 2017 y oculares faco más lío del ojo izquierdo. Al examen físico se encontraba con una agudeza visual en el ojo derecho de 20/100, en el ojo izquierdo era de 20/50. A la biomicroscopía con pseudofacodonesis, con una sombra de bordes definidos posterior al lente en el cuadrante superonasal. Al fondo de ojo se observaba una lesión subretinal amelanótica en el cuerpo ciliar que protruía hacia la cavidad vítrea. Esta, pues de manera nasal de 10 por 10 milímetros, con líquido subretinal positivo, con pigmento naranja, que es la acumulación de lipofuscina a nivel del EPR, tenía drusen negativo y el resto de la retina estaba aplicada. En la angiografía se informa una masa retrolental izquierda con imagen de doble circulación. En la ecografía se reportaba una imagen en el modo B, una masa en forma de domo en el cuadrante nasal desde el nervio óptico hasta la periferia vascularizada, con evidencia de cavidad quística y con medidas, pues aquí encontramos transversal, la longitudinal y la apical. Esta podemos encontrar aquí en el modo A una reflectividad media o baja, pues que es característica de este tipo de lesiones, y no había evidencia de extensión escleral. En la resonancia de órbitas, aquí tenemos unas imágenes magnificadas de los cortes axiales, donde se observa una lesión de 18 por 12 milímetros intraocular medial izquierda. En la imagen de arriba tenemos una T2, donde se ve la lesión hipointensa. Acá vemos una T1 con supresión grasa sin contraste, y esta es una T1 con contraste, en donde se torna la lesión de isointensa a hiperintensa y pues realza tras la administración de contraste. Acá vamos a ver un corte axial T1 total, en donde se va a ver la lesión hiperintensa y donde está la flecha naranja, el DR exudativo. Y acá vamos a ver un corte coronal en el que se observan lesiones inespecíficas que pues, se encuentran ocupando el espacio frontal inferior y posterior izquierdo. También se le tomaron a este paciente resonancia lumbosacra, RX de pelvis AP y lateral, sin encontrar lesiones líticas ni blásticas. Se consideró que por los hallazgos pues, se trataba de una lesión altamente sugestiva de melanoma de cuerpo ciliar, y también pues a esto aunado las características fenotípicas del paciente, que era presencia de ojos claros, piel blanca y también pues el antecedente de melanoma de piel. Por la edad, el tamaño de la lesión y su localización, entonces se consideró la realización de nucleación y desafortunadamente el paciente fallece durante el seguimiento. En la patología se informa un melanoma mixto de tipo epitelioide difuso celular con medidas de 2 por 1.5 por 3 y con nervio óptico, tejido periocular y esclera libres. En la inmunohistoquímica se informó que presentaba células tumorales positivas para S100, HMB45 y melana y una panqueratina negativa. El índice de proliferación KI67 fue del 30%, y pues este está fuertemente asociado a crecimiento celular tumoral. Tenemos aquí que el melanoma de cuerpo ciliar corresponde al 6% del melanoma pues, uveal general. En este vamos a ver que es el que presenta peor pronóstico, tiene mayor tasa de metástasis y es un tumor más agresivo. Presenta un riesgo de metástasis de 2 a 4 veces mayor que los de tipo coroideo. Vamos a ver que en este estudio grande que se realizó,
en Estados Unidos, que fue de 1973 al 2013, se evidenció una incidencia general de 5.2 por millón de habitantes. Aquí encontramos que se tomó un total de 6.062 pacientes, de los cuales 845 presentaban melanoma de cuerpo ciliar e iris, y en una mayor cantidad, 4.077 pacientes presentaban melanoma coroideo. Dentro de las características sociodemográficas, entonces tenemos una edad media de 62 años, la raza blanca, y que en el 87.5% presentaban ausencia de una neoplasia maligna previa. Aquí vamos a encontrar en un metaanálisis que se realizó los factores de susceptibilidad del huésped y el melanoma uveal. Entonces, dentro de los que fueron estadísticamente significativos, se encontró los ojos claros, la piel clara y la incapacidad para broncearse, y esto pues debido a una menor melanina en el epitelio pigmentario coroideo y retiniano, y esto hace pues que tenga, pues que se afecte más a la exposición de rayos UV. Dentro de esto, pues el factor que más se asoció a riesgo fue la oculodermatomelanocitosis o neus de Ota, que en estos pacientes pues se presenta una pigmentación de color gris pizarra a nivel de esclera, coroides y piel, y estos pacientes que presentan esta afección presentan un riesgo de 1 en 400 y pues para el desarrollo de melanoma uveal, y tienen una incidencia anual de 1 en 13.000. La exposición a rayos UV es controversial, pero se encontró en Alemania en un estudio que en pacientes con ojos claros, piel blanca y que tenían pues el antecedente de la exposición a rayos UV, pues tenían un peor pronóstico. Aquí vamos a ver los factores involucrados en la biología del melanoma uveal. Entonces tenemos que dentro de los mismos se encuentra el estrés oxidativo, la alteración de las vías de señalización y unas interacciones inmunes. Aquí dentro de las más importantes está la proteína GNA11, la GNAQ, encontramos la PI3K y la AKT. Dentro de otras proteínas relacionadas encontramos la VAP1, el PRIME, que es el antígeno alterado preferentemente en melanoma, y el CF3B1, que todos estos, pues al tener alteraciones epigenéticas, pues nos van a llevar a la alta metástasis y pues al comportamiento de este cáncer que es muy agresivo. Y pues teniendo en cuenta todas estas vías de señalización, pues es importante para lograr unos tratamientos más eficaces para este melanoma. Aquí encontramos las diferencias en características clínicas del melanoma cutáneo versus el uveal. Aquí encontramos que derivan de una misma línea celular, que son los melanocitos, y ambos alteran las vías de señalización de la MAP quinasa. Entonces, aquí tenemos que en el melanoma cutáneo vemos que el factor pues mayormente implicado es el BRAF. En cambio, el melanoma uveal, pues aquí vemos que las proteínas alteradas o implicadas son la GNA11 y la GNAQ. Entre estos dos, la diferenciación es que se presenta una mutación somática y de la línea germinal en el VAP1 para el melanoma uveal. En cambio, el melanoma cutáneo únicamente se deriva de la línea germinal. Otra de las alteraciones que podemos presentar es que la metástasis del melanoma cutáneo se hace por vía linfática y esta pues se va a ver mayormente implicado el tejido, pues los nódulos linfáticos, los pulmones, la metástasis a cerebro. En cambio, el melanoma uveal mayormente pues, se da por vía sanguínea y tiene mayor tasa de metástasis a hígado en un 90%. Aquí vamos a ver las diferencias clínicas e histológicas entre el melanoma de cuerpo ciliar y el confinado a coroides. Vamos a ver en cuanto a características clínicas que se presenta mayormente en mujeres, que se presenta pues de características histopatológicas en una dimensión del tumor más grande,
aquí 15 versus el coroideo, que también presenta células epitelioides y linfocitos y que además pues presenta el melanoma o una mortalidad por melanoma metastásico del 42.6, que es mayor que el melanoma confinado a coroides, que solamente es de un 24.4. Aquí vamos a ver que dentro de los factores también involucrados vamos a encontrar una mayor dimensión del tumor, las células mixtas o epitelioides, linfocitos infiltrantes. Tiene también implicación la parte de la microcirculación y pues unos patrones de microcirculación y el silencio vascular, que es la ausencia de vasos tumorales. Y esto pues está implicado en un peor pronóstico en estos pacientes. Aquí vamos a ver la tasa de supervivencia en las curvas de Kaplan-Meier. Vamos a mirar que en su localización el melanoma coroideo presenta una mayor tasa de supervivencia con respecto al de cuerpo ciliar. Y en esta imagen B y C vamos a ver que también la tasa de supervivencia es mayor cuando no hay presencia de redes vasculares. El melanoma de cuerpo ciliar, pues tiende a ser más grande que el confinado a coroides. Esto debe a la mayor tendencia a vascularizarse de estos melanomas, y esto se puede ver a tres hipótesis que hay, pues porque las células son diferentes tanto del melanoma del cuerpo ciliar como de coroides, porque tienen una diferencia en cuanto a las células tumorales y el estroma, también pues en el melanoma de cuerpo ciliar, y independientemente pues de la ubicación, el cuerpo ciliar o coroides, también la presencia de redes vasculares va a acortar la supervivencia. Dentro de las otras hipótesis es por el estroma a nivel del cuerpo ciliar, que también tiende a ser más angiogénico. En cuanto a la lesión del cromosoma 3, se ha asociado pues con el comportamiento agresivo, con una enfermedad metastásica, con un peor pronóstico. Puede haber una relación entre esta lesión cromosómica y el desarrollo de redes vasculares. La monosomía 3 se encontró asociada con otros factores pronósticos desfavorables, como lo son el tipo epitelioide, las asas vasculares, una alta actividad mitótica, la extensión extraescleral y la localización en el cuerpo ciliar, además de un gran diámetro. Ningún estudio ha demostrado que, pues digamos, el hallazgo o el diagnóstico temprano de la enfermedad metastásica, pues podría lograr una mayor supervivencia. En cuanto a la clasificación del tumor primario, el T, entonces este depende del tamaño del tumor, de su grosor y el diámetro basal más grande. En el caso de nuestro paciente sería un T4 porque su diámetro basal más grande era de 19.48 milímetros. Vamos a encontrar que tenemos un estadio T4B, dado la participación del cuerpo ciliar, pero sin evidencia de extensión extraocular. Tenemos en cuanto al estadio que se encontraría en un 3B, no va a tener N0 porque no hay compromiso de ganglios linfáticos, y era M0 porque no hay metástasis. Aquí para el diagnóstico, entonces podemos tener en cuenta en el momento del examen físico la caracterización, entonces que nos puede llevar a sospechar de malignidad. Entonces tenemos aquí los vasos epiesclerales prominentes, que sería pues este vaso centinela. Podemos tener también en la pigmentación de la raíz del iris, que nos va a denotar la presencia de un tumor más grande, mayor a 10 milímetros. Podemos encontrar dentro de los hallazgos de la biomicroscopía también uveitis anterior, ectropion, podemos encontrar una catarata sectorial, vamos a encontrar de manera característica pues una masa retrolental, y al fondo de ojo podemos encontrar un desprendimiento de retina, una lesión que también tiene pues presencia de pigmento naranja, y estos pues son los hallazgos que nos pueden indicar pues una posible malignidad. El diagnóstico de melanoma ciliar pues se hace siempre de manera tardía.
debido a que cuando ya se encuentra, pues en estadios iniciales, estos no presentan signos y ya se encuentra pues evidencia clínica cuando tiene un estadio ya, pues el pronóstico es muy desfavorable y con tumores de mayor tamaño, ya mayor de 10 milímetros, que ya pues el paciente consulta en este momento. En la ecografía, entonces vamos a ver en el modo B una masa endomo que puede, o sea, está vascularizada. Vamos a ver que pueden haber evidencia de cavidad quística. En el modo A vamos a ver una reflectividad característicamente media-baja. Y aquí en las imágenes de la derecha vamos a ver en la VM que se presenta una masa que está confinada al cuerpo ciliar. También podemos hacer uso del OCT de segmento anterior y la VM. Entonces, se hizo un estudio en el que se miró la implicación de los márgenes tumorales. Se evidenció que ambas técnicas podían pues, evidenciar de manera igual el margen anterior. Era más favorable para la visualización del margen posterior la VM y en ambos casos se pudo visualizar todos los márgenes tumorales en el OCTA de segmento anterior en un 95% y en el VM en el 40%. Aquí en la angiografía vamos a ver que se puede ver hiperfluorescencia de la lesión en la fase temprana del angiograma. Aquí vamos a ver pues que se delimita bien la lesión. Acá vamos a ver que se sigue viendo pues la hiperfluorescencia y vamos a ver aquí una imagen de doble circulación que es pues estos vasos no fugan y pues se puede hallar esto en estos pacientes. Y en esta última imagen pues vamos a ver fuga extensa de la lesión, igual estos vasos que no fugan pues el signo de la doble circulación. En esta resonancia de órbitas, entonces vamos a tener en la imagen A, esta es una T1 con supresión grasa sin contraste, en donde vamos a encontrar un micronódulo hiperintenso a las 6. En la imagen B, esta es con contraste. Vamos a ver una lesión lentiforme con realce homogéneo. Y vamos a ver en la imagen C, esta es un corte sagital en la cual vamos a evidenciar aquí donde está la flecha, el tumor del cuerpo ciliar y donde están las flechas finas abajo, el desprendimiento de retina. Para el tratamiento, entonces se hizo un estudio en el que se comparó para pacientes con melanomas con una altura apical de 2.5 a 10 milímetros que se utilizaron con placa de braquiterapia versus enucleación. En estos pacientes se determinó que no había pues diferencias significativamente estadísticas en cuanto en cuanto a mortalidad, entonces se tomó como método de preservación del globo ocular más utilizado la radioterapia. En Estados Unidos el isótopo más utilizado es el yodo 125. En este estudio, entonces, Gundus y colaboradores tomaron 136 pacientes con melanoma de cuerpo ciliar. A esto se les hizo radioterapia con placa de yodo 125 y de los cuales presentó metástasis a los 5 años en un 32% para melanoma de cuerpo ciliar. Como otro tratamiento tenemos la enucleación, esto ya para tumores muy grandes, mayores de 10 milímetros y pacientes en los que no sea posible la radioterapia. Este permite la evaluación histopatológica más detallada y permite confirmar la extensión extraocular microscópica y pues ya la exenteración que está indicada en casos extremos con afectación orbitaria masiva y en pacientes que ya pues se encuentran en cuidados paliativos. En este ensayo clínico se buscó determinar si la tasa de mortalidad a largo plazo en pacientes con melanoma primario de coroides o de cuerpo ciliar tratados mediante nucleación era más baja de lo que los pacientes tratados con radioterapia con placa. Se tomaron 237 pacientes, de los cuales 140 fueron tratados con enucleación y 27 fueron tratados con placa de cobalto 60 con un seguimiento a 15 años.
pues en este no hubo diferencias significativas en la mortalidad en el seguimiento a 15 años entre ambos grupos. Vemos aquí en la imagen de la derecha la tasa de supervivencia con radioterapia que está en la línea azul versus enucleación. Haciendo un ajuste de variables, pues no hubo diferencia estadísticamente significativa entre ambos grupos. Aquí tenemos el diagnóstico diferencial, lo podemos hacer con el meduloepitelioma, que es una patología congénita y es rara. Esta se presenta de manera predominante en la infancia, en menores de 10 años. Se presenta como una masa ocupativa dependiente del cuerpo ciliar con espacios quísticos grandes en su interior que se asocia con quistes. Entonces aquí vamos a ver que otro de los diagnósticos diferenciales es el leiomioma, que es un tumor raro tanto en iris como de cuerpo ciliar. Este se presenta de mayor predominancia en pacientes mujeres jóvenes, menores de 30 años, con afectación a cuerpo ciliar o coroides periférica. Se presenta como una lesión relativamente amelanótica en forma de domo con superficie lisa y vamos a ver que pues tiene una transiluminación positiva. Aquí también en el adenoma del epitelio no pigmentado del cuerpo ciliar, este se va a evidenciar con superficie irregular o multilobulada. El color es ligeramente bronceado, transilumina y va a presentar pequeñas lesiones satélites a nivel del cuerpo ciliar. Aquí pues tenemos que para la vigilancia en los pacientes de mayor riesgo de recaída, que tengan un perfil de expresión génica 2, una monosomía 3 o que tengan una dimensión apical mayor de 8 milímetros, se pueden tomar imágenes hepáticas como taco-resonancia y pruebas de función hepática con intervalos de 3 a 6 meses en los primeros 5 años, seguidos de intervalos de 6 a 12 meses. En la ecografía abdominal y las pruebas de función hepáticas, pues no, estas no son sensibles a lesiones pequeñas o pocas. Ningún estudio pues, ha determinado que se presente pues, una mayor supervivencia igual cuando se hace el diagnóstico de la enfermedad metastásica de manera más temprana. En cuanto al pronóstico, pues tenemos que el melanoma de cuerpo ciliar podría considerarse más agresivo, presentan un riesgo de metástasis de 2 a 4 veces mayor que los coroideos y esto se puede deber a diversos factores, como lo son el retraso en el diagnóstico porque son menos sintomáticos y pues se encuentran grandes en el momento del diagnóstico, la vascularización del cuerpo ciliar y la mayor incidencia de alteraciones cromosómicas predisponentes. Y la monosomía 3, que pues es el factor pronóstico más común e importante. En una serie de 54 casos de melanoma uveal, se determinó que se encontró monosomía 3 en 50% de los casos, en el 56% de los casos, y se encontró que la mortalidad era a los 3 años de un 50%. Entonces tenemos que el melanoma de cuerpo ciliar pues es un tumor raro que plantea pues un desafío en el momento del diagnóstico temprano y pues su evolución posterior. Es muy importante tener en cuenta aquí dilatar a todos los pacientes, estar atentos ante la presencia de vasos centinela o de una lesión retrolental. Los melanomas que afectan al cuerpo ciliar pues tienen un curso más agresivo y que los confinados a coroides y en casos avanzados, pues del tamaño del tumor más grande y extensión, pues ya se requiere un tratamiento quirúrgico con enucleación o exenteración. Y pues el melanoma del cuerpo ciliar es el diagnóstico pues que más comúnmente tiene metástasis y pues es más agresivo en cuanto al melanoma uveal en general. Muchas gracias. Muy buenos días. Gracias, Andrea, por tu revisión. Yo creo que ahora que se han hecho las dos revisiones que se hizo de retinoblastoma y la que tú acabas de hacer de melanoma de cuerpo ciliar, digamos que estamos hablando de patologías que no son frecuentes. Para mí yo creo que el mensaje más importante sigue siendo el que pues yo siempre les he mencionado cuando nosotros hacemos alguna revisión de oncología ocular, es que estamos hablando de patologías que están por debajo del 1%, digamos, de los tumores de todo el resto del cuerpo. Pero el mensaje desde el punto de vista de oftalmología es la importancia de la sensibilización o de estar sensibilizados a patologías que no son frecuentes
tanto en oftalmología como también en el caso, por ejemplo, de los oncólogos clínicos, cuando yo tengo que hacer, digamos, algunas presentaciones a oncología clínica, que ellos también estuvieran sensibilizados frente a que a pesar del tratamiento que generalmente es radical, como es enucleación, a pesar de eso, el riesgo de metástasis es muy alto, perdón, en patologías como el melanoma digamos, el melanoma oval y específicamente el melanoma de cuerpo ciliar. Porque Andrea fue muy, digamos, su revisión fue muy exhaustiva frente al hecho de que definitivamente los melanomas de cuerpo ciliar, por las características en cuanto a su localización, por las características de vascularización, tienen 2 o 4 veces más riesgo de metástasis comparado con los melanomas de tejido veal o melanoma, digamos, confinado específicamente a coroides. Entonces, digamos, a eso también había que hacer un trabajo importante frente a oncología clínica, porque ellos a veces pensaban que solamente enuclearlo, le hacían exámenes de extensión a hígado y no lo seguían en el tiempo. Entonces, esto sí es importante tanto para nosotros como oftalmólogos, como para el grupo que hace todo el seguimiento de la enfermedad metastásica o de la enfermedad sistémica, pues conocer la posibilidad de metástasis, que es exactamente igual a todos los tumores malignos del resto del cuerpo que se pueden presentar a 5, 10 o 15 años. Este es un caso muy interesante. Yo de los melanomas de cuerpo ciliar, nosotros en este momento tenemos alrededor de 140 pacientes de melanoma uveal y tenemos alrededor de 10 casos de melanoma de cuerpo ciliar. Y de los de melanoma de cuerpo ciliar, todos han fallecido. Es decir, porque ya estamos hablando de pacientes, digamos, de 7 años u 8 años de seguimiento, y ya todos han fallecido. Generalmente ocurre en los primeros 5 años después del diagnóstico. Eh, la otra, digamos, característica interesante es que de esos 10 pacientes de melanoma de cuerpo ciliar que nosotros tenemos, 3 han tenido oculodermatomelanocitosis, entonces, o nebus de Ota. Por eso, realmente el hecho de que cuando uno vea pacientes con oculodermatomelanocitosis entren a un protocolo de seguimiento es muy importante, porque si uno lo ve en cuanto a las cifras, uno diría es muy poco, pero realmente es muy importante porque si yo detecto un paciente más temprano, realmente las posibilidades de detección temprana en cuanto al tumor, en cuanto al tamaño tumoral y en cuanto adicionalmente al seguimiento para detectar metástasis temprano, pues nos ayudan frente al diagnóstico. Anteriormente, cuando se mostraron las diferencias desde el punto de vista de biología molecular entre un melanoma de piel y un melanoma uveal, este, pues digamos que no había mucho tratamiento, aunque todavía tampoco es que se haya desarrollado mucho frente a cuando el paciente tiene metástasis asociado a melanoma uveal. Eh, Perdón, sí, a melanoma uveal. Sin embargo, ahorita hay estudios mucho más fuertes y ya hay, digamos, con el advenimiento de nuevas terapias quimioterapéuticas sistémicas como el pembrolizumab, por ejemplo, que fue el que reemplazó el interferón que usábamos nosotros también como off-label para neoplasias de superficie. El pembrolizumab es muy específico para pacientes con melanoma uveal. Básicamente por todos los receptores que explicó Andrea. Entonces, definitivamente en este momento sí es importante uno detectarlo temprano, que sea de menor tamaño, porque entre menos tamaño, menor riesgo de metástasis. Y con eso entrarle al protocolo de seguimiento pues adecuado que nos garantice una detección temprana de esas metástasis. Eso es, digamos, en principio el mensaje importante. Pero la otra cosa que yo creo que es importante mencionar es que el caso se ve muy bonito y es muy bonito desde el punto de vista de cuando uno identifica el caso y estas cosas, pero es aún más importante, yo les digo todos los días que yo hago tumores malos, es aún más importante el seguimiento y es aún más importante que si usted tiene un paciente y usted decide que usted lo va a tratar a pesar de que tiene un tumor maligno, debe tener claro lo que va a hacer cuando tenga el reporte de patología. Porque les voy a decir, no me sigue, es decir, no es infrecuente en mi consulta que yo vea a los pacientes que los operan, ya los han enucleado o le hacen una biopsia, por ejemplo, de órbitas en tumores adenoidoquísticos de glándula lagrimal, y no lo siguen en el tiempo. Y lo que sucede es que además de eso lo ven el paciente y lo remiten a oncología, no a oncología ocular, por ejemplo. Entonces, los oncólogos a veces no conocen, porque estas son patologías raras, no conocen la importancia del seguimiento y realmente cuando hay un tumor
intraocular u orbitario de superficie ocular que sea maligno y que tenga riesgo de metástasis, el dueño del paciente y el médico de cabecera es el oftalmólogo que lo trató y que además de eso le hizo el procedimiento quirúrgico. Y uno de alguna forma se acompaña a los oncólogos clínicos, pero ellos están direccionados de acuerdo a la evolución posquirúrgica nuestra. Por eso es tan importante que usted debe saber responder al reporte de patología para que pueda enfocar el diagnóstico, digamos, el seguimiento. Por ejemplo, este paciente, y también hay muchas trabas administrativas, por ejemplo, este paciente tenía un antecedente de melanoma de piel previo y adicionalmente, cuando nosotros lo nucleamos, le hicimos el diagnóstico, se le hizo seguimiento en otra institución. Y bueno, el señor fallece, desafortunadamente, pues como está en otra institución y no hemos como revisado específicamente cada uno de los casos, pues no hemos tenido la oportunidad de tener, digamos, las imágenes de seguimiento del paciente que harían mucho más nutrido el caso frente al seguimiento y la importancia en este paciente, porque es que él al momento del diagnóstico del melanoma de cuerpo ciliar ya tenía metástasis cerebrales, no asociadas al melanoma uveal, sino asociadas al melanoma de piel que tuvo en el 2010 y del cual no hizo un seguimiento adecuado. Entonces realmente se le sumaron todos los factores para que el señor falleciera como a los 3 meses alrededor después del diagnóstico del melanoma de cuerpo ciliar. Dentro de esos melanomas de cuerpo ciliar, yo he tenido 3 pacientes, que es el de melanoma de piel, y 2 pacientes de melanoma acral, que son los que se hacen en talón, que adicionalmente hacen un melanoma uveal. Aunque ustedes vieron que los marcadores desde el punto de vista de biología molecular son diferentes para piel y para uveal, seguramente que comparten algunas características mutacionales que favorecen la posibilidad multifactorial para que usted también adicionalmente desarrolle un melanoma de cuerpo ciliar o un melanoma de coroides. No sé si hasta ahí está todo claro, ¿tiene alguna pregunta o quieren hacer alguna intervención? Bienvenidas. Sí, Carolina, a mí lo que me llamaba la atención, y eso lo explicaste ahorita último, es que esos marcadores de piel, del melanoma de piel y del melanoma de coroides son tan diferentes. Y yo pensaba, si un paciente tiene un melanoma de piel, ¿qué puede esperar uno que se le presente en el ojo? Por ejemplo, el melanoma de coroides, con esos marcadores, uno pensaría que uno no estaría como esperando que se presente. Espera uno que se presente otro tipo de perdón, de cuerpo ciliar. ¿Qué espera uno que se le presente a un paciente con melanoma de piel en ojo? ¿O qué Sí, debe esperar? es más fácil, doctora, que uno haga una metástasis por melanoma de piel en coroides, que uno haga un melanoma uveal asociado al melanoma de piel. Ajá. Eso es lo que uno podría esperar en un melanoma de piel, pero no que presentara eso. Pero afortunadamente en este momento, que eso, digamos, está en el último año, en los últimos 2 años, hay ya posibilidad tanto en Fundación Hola, Valle del buenos Lili días. como en Imbanaco, de que se puedan hacer, digamos, esos tamizajes de marcadores y digamos, de marcadores genéticos que le definen a uno la predisposición para el desarrollo de otros tumores. Y eso es algo, pues, de genética. Sin embargo, es importante conocer que no es solamente el marcador genético que le va a garantizar a usted el desarrollo de ese melanoma uveal, sino otros factores, porque eso es multifactorial, el estrés oxidativo, factores alimenticios, bueno, todo lo que implica los factores mutacionales que, digamos, que den el ambiente propicio para que junto con los marcadores genéticos y los factores, digamos, adicionales, que son ambientales, que son oxidativos, que son estrés, que son cualquiera de esos marcadores, se sumen para que dé ese melanoma uveal. Y eso realmente ahora con el acompañamiento genético es mucho más fácil y se pueden identificar de mejor, digamos que forma. Pero si tenemos melanoma de piel, no esperamos que haga un melanoma de cuerpo ciliar. Esperamos que a nivel ocular pueda ser un melanoma, una metástasis asociado al melanoma de piel. Sería mucho más frecuente esperar eso. Sin embargo, el ojo no es una, digamos, de los órganos blancos del melanoma de piel para metástasis. La Bueno, melanoma de piel tiene esa afinidad por cerebro, por vía linfática, por pulmones, pero uno podría esperar más bien una metástasis en ojo, pues, y coroides sobre otra todo.
Otra cosa, Carolina, que me llama la atención o que quisiera saber, porque cada vez nos hacemos más exámenes genéticos, digamos, desde el punto de vista general. O sea, si tú te haces un 23andMe, vas a tener un espectro, digamos, de todo tu genoma y te pueden detectar ciertos problemas. Por ejemplo, esa alteración del cromosoma, si un paciente pequeño de papás modernos que le hacen todo su cuadro genético resulta alterado, ¿qué puede esperar uno o qué les puede decir? Doctora, lo que pasa es que esa prueba genética de cromosoma 3 o cromosoma 6 para definir riesgo de metástasis es sobre la patología, Ah, ya no es no es sobre el sobre el examen. genoma general. En general, no, No es te sobre la sale, si patología. tú tienes tu genoma normal, o sea, si te haces tu prueba genómica, ¿no te va a salir nada o te sale algo o no sabemos? No, no, realmente pues eso no lo sé, pero lo que sí está claro es que es sobre la muestra histopatológica, que se puede hacer eso, no es sobre el genoma O sea, general. no lo podría uno detectar, pensar que lo va a detectar. Pues yo, por ejemplo, me la No, hice y me detectaron dos problemas a nivel de enzimas que dice, usted tiene ese factor predisponente, pero no se le ha presentado porque le falta otra cosita más en exacto, otro gen. Entonces, tenga exacto, cuidado, mire a ver qué es lo que va pasando a nivel que usted va creciendo. Entonces, a mí me ex- parece muy importante que todos nos vayamos haciendo esto y cada vez pues es más fino, ¿no? Porque uno puede ir sí, sí, sí. pensando qué cosas, tengo otra deficiencia que me hace que si tomo estatinas me haga necrosis muscular. Entonces no puedo, ya sé que no puedo tomar estatinas si me las llegaran a mandar. Exacto, Entonces exacto. hay cosas que por eso pensé que con todas digamos, sobre todo con lo del cromosoma, me llamó la atención si uno pudiera pensar que lo puede detectar. No, y también es importante, doctora, porque creo que eso los genetistas también son muy claros en decirlo, es que definitivamente es, digamos que para el desarrollo de la enfermedad se necesita, eso es multifactorial. Entonces Exacto. uno tiene la predisposición, pero es importante conocer que existen otros tipos de factores que se tienen que engranar para que usted desarrolle esto, sobre todo en estas patologías que realmente son muy, muy raras, ¿no? Sí. Digamos, aquí pareciera mucho, pero realmente yo les digo, de los 140 pacientes de melanoma uveal, hay solamente 10 de cuerpo ciliar, o sea que no es muy frecuente. La otra característica, yo ahora que estoy revisando dato por dato, yo misma, por ejemplo, revisando historia por historia, hay otra cosa llamativa, es que todos los pacientes hacen sus manifestaciones después de la cirugía de catarata. Entonces yo no tengo paciente joven de cuerpo ciliar, sino que la mayoría de los pacientes son por encima de los 60 años. No quiere decir que la cirugía de catarata sea un factor predisponente, obviamente. Ajá. Lo que quiere decir es ¿Quién que sabe? seguramente antes, digamos, como no estaban viendo bien o los pacientes no lo manifestaban adecuadamente, pero ya cuando, si previo a la cirugía de catarata le hace una dilatación adecuada o estas cosas, pues logran identificar la lesión. O de pronto el estrés de la cirugía de catarata hace mayor vascularización y la lesión que estaba ahí crece más y entonces se hace evidente después de cirugía de catarata, Ujú. pudiese ser, por ejemplo. Pero sí, son otras, digamos que otros factores. Definitivamente es algo multifactorial. Ah, bueno, muchas gracias. Bueno, yo creo que para finalizar, que la vez pasada yo no pude hablar porque tuve una dificultad pues con el sistema para hablar, creo que al final el mensaje más importante de esto es realmente el seguimiento de los pacientes, porque es que si uno no tiene un adecuado seguimiento del paciente, es muy difícil identificar esto. Esto es porque nosotros, digamos, lo tenemos siempre y el paciente vuelve, pero si no, es muy difícil identificar cuál es el pronóstico y la evolución del paciente. Y yo sí les quiero decir que a pesar de que estamos hablando de patologías muy raras, es por debajo del 1% de todos los tumores malignos del cuerpo, que es decir, es muy, muy, muy infrecuente, los pacientes nuestros se nos mueren. Entonces, entre más temprano uno lo vea, entre más temprano entre al programa, pues le vamos a garantizar que tenga una mejor, digamos, probablemente mayor apoyo desde el punto de vista de equipo multidisciplinario, pues, y identificación de las metástasis y esto que de todas maneras mejora el pronóstico de vida del paciente. Bueno, pues muchas gracias y muchas gracias que los residentes estén tan interesados en presentar este tipo de casos que no son tan frecuentes. Y gracias, Andrea, por su revisión. Muchas gracias a ustedes Bueno, por enseñarnos tanto, porque la verdad de esto empezamos a aprender con Carolina y con nuestros residentes que se interesan. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Buen día. Muchas gracias, doctora Andrea y doctora Carolina. Gracias, felicitaciones. Buen trabajo.